Para terminar este módulo 4, vamos a revisar qué hacer ante una crisis de asma. La crisis asmática es una preocupación muy importante de los padres y cuidadores de los niños. ¿Qué hacemos si tiene una crisis asmática? ¿Cómo la manejamos? Puede ser que no tengamos recursos sanitarios al alcance de nuestra mano. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? Y esto va de la mano de que debe de haber un plan de acción. Y el plan de acción, nosotros, los profesionales, tenemos que dárselo por escrito. Muy importante. ¿Cómo tienen que actuar los padres y cuidadores ante una crisis asmática? Vamos a desarrollarlo. Recordemos lo que es una crisis asmática. Un episodio de empeoramiento repentino y puede ser progresivo. ¿Y por qué se caracteriza? Tos seca, accesual, en accesos, más o menos continua, que le pueden incluso los padres y cuidadores o los familiares oírle que pita, que silba en la respiración el pecho, que tiene sibilancias, que se acompaña de dificultad respiratoria, tiene necesidad de tirar de sus músculos intercostales y diafragma para abrir la vía aérea porque la tiene cerrada, porque tiene una limitación del flujo aéreo intrapulmonar y necesita que entre el aire. Por lo tanto, tiene aumento del trabajo respiratorio que decimos. Y por supuesto, va a tolerar muy mal el ejercicio. Con más o menos intensidad, toses, pitos, dificultad respiratoria son lo que denominamos crisis. Por lo tanto, los padres, los familiares y los cuidadores tienen que tener claro cuál es el concepto de crisis. Segundo lugar, reconocemos que está con una crisis asmática. Recomendación siguiente, guarden la calma. Sabemos que es complicado, permanezcan tranquilos. Inicien ustedes la medicación, no esperen a ir a un centro de salud, no esperen a consultar con su médico. No esperen a que mejor no darle la medicación porque entonces el médico le va a ver mejor. No, inicien y no tarden. Estén en la estación de tren esperándole al tren. No lleguen a la estación del tren cuando está pasando, háganlo pronto. Pequen de más que no de menos. No esperen a que lo solvente espontáneamente su hijo. Actúen y inicien la medicación, que ya veremos cuál es, y den un tiempo, guarden la calma, inicien pronto el tratamiento, sean eficaces y vean la respuesta. ¿Qué administran? ¿Qué van a administrar? Recuerden, código azul, broncodilatadores de acción rápida, aliviadores, salbutamol o terbutalina. Niños pequeños, con cámara y mascarilla. Niños mayores, con cámara. Administren las dosis que tienen en el plan de acción que le han dado por escrito. Y las dosis, si tienen en el plan de acción 4 dosis, una a una dosis, respira, otra dosis, respira, otra dosis, respira, otra dosis, respira. Pueden repetir a los 20 minutos, si sigue con dificultad respiratoria, hasta un máximo de las inhalaciones que tengan en el plan de acción. Y si es una crisis importante, como estamos diciendo, que tiene mucho trabajo respiratorio, empiecen con un corticoide oral, mayoritariamente en niños, en jarabe. No esperen a que el médico se la recete, no esperen horas. Y cada 20 minutos evalúen la respuesta y si se mantiene bien, continúen con el plan de acción por escrito. Y si no está bien, acudan a su médico. En cualquier caso, siempre que utilicen salbutamol o terbutalina, código azul, broncodilatadores, acudan al día siguiente. Pero ustedes en esa crisis han empezado ya. No esperen a su médico, no esperen al centro de salud. Y si no mejoran los tiempos que hemos marcado, acudan por urgencia. Y es mejor ir más veces que menos. Es mejor que les digan es una crisis leve que no que es una crisis grave. Actúen pronto. No tengan miedo a administrar la medicación que tienen facilitada por escrito, en aras a conseguir yugular la crisis asmática, en aras a conseguir que su hijo no tenga ningún problema. Y esto es todo. Muchas gracias.